Ahora nos vamos a concentrar con otro tema, también muy acuciante, tanto o más que el bolsillo, que es justamente la seguridad o la inseguridad. Después del anuncio, sobre todo, de declarar la emergencia en materia de seguridad por parte de Daniel Scioli. Vamos a hablar con una especialista, Paola Spatola, que ha tenido, injerencia en asuntos públicos vinculados con inseguridad y que hace muchos años que escribe el tema y analiza el tema. Paola, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paola? Un gusto. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Paola, ¿sirve esta emergencia de Daniel Scioli? Hoy estaba mirando en televisión justamente un reporte que recordaba que Felipe Solá hace 10 años, siendo gobernador de la provincia, también declaró la emergencia en seguridad. Sí, es cierto eso. Ahora, ante la pregunta si sirve esta declaración de emergencia y lo que ella implica, a mi juicio, todo reconocimiento de la realidad y a partir de este reconocimiento, medidas concretas y específicas sí sirven, son de aplicación, o sea, no son medidas meramente enunciativas, pero que van a requerir de un fuerte compromiso de toda la clase política, porque muchas de ellas van a ser proyectos de leyes que van a ingresar al Parlamento de la provincia de Buenos Aires, y aquí se va a requerir del acompañamiento de todas las fuerzas políticas. Me parece que este es el dato no menor, y es dejar a un lado las mezquindades personales para pensar en los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que hay también un llamado a la reflexión por parte del Poder Judicial. Sí, claro, es un paquete que tiene distintas cuestiones. A ver, vamos a tratar de dividir el paquete, porque se habla de la emergencia en seguridad, pero en realidad son distintas medidas. Hay medidas que pasan exclusivamente por una cuestión monetaria, se le están pidiendo 600 millones al Banco Provincia, y esto va a servir para patrulleros, para chalecos, para pagar más efectivos. Esto es lo que se refiere a la seguridad física estrictamente, ¿no? Sí, y tengamos en cuenta que al existir la emergencia, se aceleran todos los mecanismos burocráticos al momento de llevar adelante este tipo de adquisiciones, que cuando uno conoce lo que es la administración pública, desde el punto de vista, si esto no estuviera bajo una situación de emergencia, esto demoraría muchísimo tiempo hasta llegar a hacerse de los recursos tecnológicos y de logística que enumerabas vos anteriormente. Claro, o sea, todo se va a hacer de manera mucho más rápida. Me imagino que presupuestar cuánto se necesita para la compra de patrulleros, lo que son las licitaciones, todo esto va a ser mucho más rápido, se supone. Claro, al estar en emergencia, esta es una de las cuestiones que facilita el declarar la emergencia, y es una mayor celeridad al momento de administrar el erario público. Bueno, después hay otro grupo de medidas que tienen que ver justamente con proyectos de ley, algunos relacionados a la actuación judicial, y este tema de las excarcelaciones. ¿Sirve de algo lo que se va a tratar? Porque por lo que entiendo, lo que hoy me explicaba Guido Lorenzino, que es el encargado de seguridad dentro de la legislatura bonaerense, va a ser limitado el tema de excarcelación, o sea, ahí se va a apuntar a quienes ya cometieron un delito, quieren volver a salir, no es que la excarcelación va a desaparecer del esquema penal de la provincia de Buenos Aires. Claro, a ver, lo que se va a hacer se va a hacer más riguroso ante determinados hechos, en particular el uso de armas de fuego, en las personas que tienen determinados hechos ilícitos previos. Se va a hacer como más restrictivo, no es que va a desaparecer tal cual como se lo planteaban anteriormente. Ahora, es importante destacar lo siguiente, por eso yo llamaba a reflexionar al Poder Judicial, que es el que va a tener que aplicarla la ley, porque ya estuvimos en la provincia de Buenos Aires cuando en su momento, hace un año atrás, se planteó una situación similar, la legislatura votó un sistema de excarcelaciones más restringido y el Supremo Tribunal lo declaró inconstitucional. Entonces esto es como un retroceso constante en el que igual nos encontramos cada vez que desde los poderes ejecutivos, ya no importa cuál, puede ser el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el Nacional, a través de sus fuerzas de seguridad, aprende a un delincuente en infraganti delito, y los jueces lo único que llevan adelante es un llamado telefónico donde dicen constate domicilio y
merece. Paola, y hay otro proyecto que tiene que ver ya no con la situación del Poder Judicial, sino con medidas para mejorar la seguridad de manera ya más micro, ¿no? Es decir, en los municipios se va a insistir con este famoso proyecto de la policía comunal, ¿no? De la policía por partido, que cada intendente, por distrito, que cada intendente pueda disponer de su policía. ¿Esto cree que se va a acelerar y va a ser finalmente ley? A ver, uno cuando escucha a la primera minoría y a la mayoría dentro de la Cámara, en la legislatura bonaerense, ambos plantean la necesidad de una policía distrital. Me parece que esto ya está como acordado mismo por los diferentes sectores sociales. Uno, viviendo en la provincia de Buenos Aires, sabe de la necesidad de una policía de proximidad y en muchos distritos ya han avanzado las patrullas locales. Me parece que lo que falta definir es quién va a financiar aquellos distritos donde los recursos propios de la Intendencia no sean suficientes, como son distritos sumamente grandes con respecto a otros y mucho más pobres como pasa en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que resolviéndose esta situación, que ahí uno confía en la actitud de las partes, en llegar a un buen acuerdo y de una buena coparticipación por parte del gobierno provincial hacia los diferentes distritos, no habría ningún inconveniente en que esto se transforme en ley. Ahora, usted lo que valora, Paola, esencialmente es el reconocimiento del tema, algo así como lo que hizo el gobierno con el índice de inflación, ¿no? O sea, no se ataca por ahí el problema de fondo, que es la inflación, pero por lo menos se reconoce que hay un problema y uno estima que empieza a ser la salida para encontrar, digamos, cómo solucionamos la cuestión. O sea, si no reconocemos que hay un problema con la inflación, difícilmente podemos atacar la causa. Y tal vez con la seguridad pase algo parecido, ¿no? Porque Scioli dijo, ya se ha derramado demasiada sangre y se separó bastante del discurso oficial. ¿Usted qué opina? No, claro, por supuesto, y aparte me parece que hubo un reconocimiento y medidas concretas. Cuando hablan de reincorporar retirados, eso es una medida concreta y específica. Uno ya ha escuchado desde que lo anunció Scioli hasta la fecha, he escuchado un montón de expertos o de comunicadores planteando, no, bueno, pero reincorporar a los retirados, esto es reincorporar a gente que ya está fuera del ejercicio de la función hace mucho tiempo. Digo, bueno, cuando uno habla de reincorporar retirados, obviamente va a ser probablemente en cuestiones que tengan que ver con tareas administrativas, que hay mucho personal destinado a esto, y las personas que se encuentran hoy en actividad en las calles, en tareas de seguridad ciudadana. Me parece que hay cuestiones específicas. Lo que se está planteando para los diferentes distritos o intendencias de la provincia de Buenos Aires respecto a los motociclistas y empezar a ser restrictivo en ciertas zonas, como son las zonas bancarias o comerciales, en determinados horarios, trasladarse de a uno, que son... A ver, estamos con un poquito de problemas con la señal con Paola Spatola. Vamos a ver si podemos retomar un instante. Ahí está, me parece que la retomamos a Paola. Paola, la escuchamos hablando de las restricciones para las motos en áreas comerciales, en áreas bancarias. Eso me parece que también puede ayudar, ¿no? Para, no digo solucionar, pero sí atacar uno de los flagelos en materia de inseguridad que se vive en la provincia y también en la ciudad de Buenos Aires. Paola, lo último que le quería preguntar es justamente la cuestión política, porque hoy Jorge Capitani dijo, bueno, esto de la provincia es una cuestión puramente provincial, no tiene nada que ver con el gobierno nacional. Y Mariotto también salió a decir, en vez de tomar estas medidas tendríamos que atacar el problema de fondo relacionado con la inseguridad. Evidentemente no hubo una coordinación nación-provincia de Buenos Aires para este anuncio y Scioli se largó solo. ¿Esto le puede jugar en contra? Mire, yo creo que cuando uno lo que hace es administrar y gestionar, la gente vota y sabe muy bien qué tiene que votar y cómo. Y por el otro lado, me parece que hace 10 años que se está luchando claramente en cuestiones de fondo en materia de inseguridad, cuando hablamos de ampliar los beneficios sociales, cuando hablamos de distribución del ingreso. Entonces me parece que los que salieron a atacarlo, la verdad, me pareció poco
poco serio, le diría que hasta oportunista. Me parece que se hizo lo que se critica. Paola, un gran gusto, muchísimas gracias por este contacto, muy No, amable. gracias a ustedes.